Dios me los bendiga, mis hermanos, una vez más. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix, de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Y damos gracias a Dios un día más que nos da de vida y un día más de victoria. Hemos llegado al día número 17. Mis hermanos, de 21 días de ayuno y oración. Ha sido un camino día a día, confiando en la mano de Dios y confiando en sus propósitos en nuestra vida. Yo no sé usted, pero el Señor ha estado moviéndose en mi vida en una manera muy grande, en nuestra iglesia local, los hermanos que nos unimos en esta búsqueda del Señor. El Señor está haciendo cosas grandes. Me encantaría escuchar de los testimonios. Yo sé que muchas personas local y también alrededor de diferentes países están uniéndose a este propósito. Gloria a Dios por sus vidas. Damos gracias que se unan con nosotros. Nos encantaría escuchar de los testimonios, de las cosas, las experiencias que han estado pasando en este tiempo, en estos días. Y todo es para dar gloria al Señor. En este día, mis hermanos, seguimos con el devocional. Y el devocional, estamos en Segunda de Timoteo, esta carta de Pablo a Timoteo. Seguimos leyendo y entramos ahora en el versículo 12 de capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Y quisiera que este día realmente abriéramos nuestro corazón, nuestra mente a ver lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Claro que es Pablo escribiendo una carta a Timoteo, pero la palabra del Señor es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y precisamente en esta porción de la palabra del Señor es donde se encuentra esa escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12 hasta el 17. Pero antes de esto, Pablo comienza a darnos unas verdades tan profundas que las necesitaremos, mis hermanos, si queremos vivir una vida victoriosa en el Señor. En este año 2024 vamos comenzando el año, pero realmente para mí no ha comenzado. Comienza después de que el tiempo que yo he hecho de compromiso con el Señor se cumpla, y yo sé que el Señor nos da ese entendimiento, esa sabiduría para ahora sí realizar los propósitos de Él. Entonces leemos el día de hoy en el versículo 12, 2 de Timoteo 3:12, dice de esta manera: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, hay algo que resalta aquí para aquellos que realmente están deseando buscar más de la presencia del Señor y vivir conforme a el propósito de Dios y las expectativas que el Señor pone en nuestras vidas a través de su palabra. Yo no sigo al Señor por temor. Yo no sigo al Señor por compromiso. Yo sigo al Señor por amor. Porque he comprendido lo que es la gracia. Porque he comprendido que yo no merecía de que Él muriera en la cruz por mis pecados, pero sin embargo lo hizo. Que el que dijo sea la luz y fue la luz, se bajó desde su trono para venir a este mundo y me tuvo en su mente, me escogió. Y yo le doy infinitamente gracias. Estoy tan agradecido con el Señor, y es por esa causa que yo de todo corazón sirvo al Señor. Quiero
darle mi vida, mi juventud, mis fuerzas a Dios, porque Dios ha sido tan precioso conmigo y me ha amado y yo le amo a Él, pero Él me amó primero a mí. Pero Pablo comienza a descartar una realidad universal, realmente. No nos podemos sobrepasar esta realidad. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Yo ahí me tengo que detener y pensar, ¿seré que yo quiero vivir piadosamente? O sea, en una manera que da honra al Señor. Yo creo que todo el creyente desea esto. Pero dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tenemos que notar la naturaleza universal de esta declaración que hace Pablo a Timoteo. Y no nada más a Timoteo, sino Dios nos habla a todos nosotros. Y dice todos. Todos. Dice también todos los que quieran vivir piadosamente. No algunos. No dice los que estén en países comunistas. No. Dice todos los que quieren vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora, yo sé que no todos sufrirán de la misma manera porque la persecución toma muchas formas. Pero la verdad, mi hermano, es que si buscas ser un seguidor visible y audible de Cristo y quieres dar tu lealtad a la agenda de su reino, no la tuya, en cada área de tu vida, vas a enfrentar oposición. Y vas a enfrentar oposición significativa del enemigo, del diablo y del mundo entero. Por eso es que dicen por ahí, si de vez en cuando no estás siendo atacado por el enemigo, algo anda mal. Porque el enemigo busca tumbar a los que quieren vivir piadosamente en santidad en el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque esos son los que son amenaza al reino de las tinieblas. Esos son los que hacen que el infierno tiemble, porque el enemigo sabe que el favor de Dios y el poder del Espíritu Santo vendrá sobre esas personas y tendrá que correr. Tenemos que recordar, mis hermanos, que esta lucha es espiritual. No es con fuerzas naturales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas, espirituales en el Señor para derribar fortalezas. Por más fuerte, más musculoso que pueda ser una persona, el diablo no le tiene miedo. El diablo le tiene más miedo a la ancianita que se postra de rodillas y clama a Dios. Le tiene más miedo al padre de familia que se levanta por la mañana y se humilla a la presencia de Dios porque sabe que Dios escucha la oración de ese varón. El diablo le tiene más miedo a la esposa que se pone de rodillas mientras que su esposo va a trabajar o sus niños van a la escuela y está de rodillas orando y clamando por ellos. Le tiene más miedo a ese joven que vive en santidad, que vive piadosamente, porque ese joven se dará cuenta que no tiene que temer al diablo porque ya ha sido vencido el enemigo. Ese joven que vive piadosamente se da cuenta que Cristo le ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio en Cristo. En Cristo. Esos son los que busca el enemigo destruir. Mis hermanos, debe de ser nuestra oración. Nuestra oración en este tiempo de ayuno, de oración. Que Dios nos llene de su poder para vivir piadosamente. ¿Seremos atacados? ¿Seremos perseguidos de alguna manera u otra? Muchas veces los de nuestra propia casa dirán algo de nosotros. Te van a criticar, te van a decir, es ridículo lo que estás haciendo, pero ellos no han conocido el amor de Dios. Y ¿sabes qué? Ellos necesitan tanto el amor de Dios como tú lo necesitaste. Ellos tanto necesitan que el Señor venga a sus vidas y los salve. Porque, mis hermanos, no hay nadie que está demasiado lejos para el Señor. No hay ninguna barrera que el Señor no pueda romper en el nombre de Jesús. Necesitamos vivir piadosamente, apartados del mundo, separados para los propósitos de Dios. Pablo sigue diciendo en el verso 13 que las personas malvadas solo se van a ir empeorando.
Y Jesús, mis hermanos, a sus discípulos les dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. Pero recordemos, mi hermano, que no estamos por encima de nuestro maestro. Pero la buena noticia de esto es de que cualquier persecución que enfrentes no va solo. Dios tiene el poder para liberarte y te librará. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas la librará el Señor. Pablo a Timoteo, sigue hablando en el versículo 14 y le dice esta realidad. Pero ¿qué es lo que debe de hacer Timoteo ahora? ¿Qué es lo que debería hacer Timoteo ante esta realidad que es presentada delante de él? ¿Qué le dice Pablo? Pero tú persiste, persevera, pero tú no te desanimes. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Mira, tú te estás humillando ante mi presencia. Y tenlo por seguro que van a venir dificultades. Van a venir en este año situaciones donde el enemigo va a querer desviarte del camino. Pero el Señor te dice, pero tú persiste. Le dice Pablo, persiste. Continúa en lo que has aprendido. Continúa lo que has creído firmemente. Lo que has experimentado en este tiempo donde tú te diste cuenta que Dios es real y que Dios tiene propósitos, donde tú comenzaste a experimentar algo diferente, donde tú tal vez en un momento u otro te decaíste y fuiste débil y fallaste en el ayuno, pero Dios dice, yo te perdono, yo te restauro, sigue adelante, hijo. No te desvíes, le dice Pablo a Timoteo, no te desvíes del rumbo actual. El camino que llevas en este momento es el camino verdadero, es el camino que te va a llevar a la vida eterna. Se llama Jesús. Jesús es el camino. Este pastor no es el camino. Esta iglesia no es el camino. Esa otra iglesia para allá no es el camino. Esta religión no es el camino. Ni esta religión es el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. No te desvíes del rumbo de Jesucristo. Tenemos que seguir firmes. No te desvíes del camino cuando seas atacado por el enemigo, cuando venga la situación difícil en tu vida. Nosotros tenemos que hacerlo lo mismo que Timoteo, continuar siguiendo a Dios a través de Jesucristo. Mantenernos en la verdad de su palabra, porque le dice, continúa en lo que has aprendido, en lo que has creído. Y para nosotros es lo mismo. Es lo mismo. Tenemos que seguir en lo que hemos aprendido y seguir aprendiendo y seguir manteniéndonos en la verdad de su palabra. Le dice, tú sabes quién te enseñó. Timoteo sabía quién le había enseñado la palabra inicialmente. Su madre, su abuela. Y anteriormente, Pablo dice, yo he visto la fe que estaba en ella, una fe sincera. Una fe sincera. Señor, ayúdanos a tener una fe sincera. Una fe que es centrada en ti y no en nosotros. Que no venimos a buscar, Señor, cuando oramos venimos a buscar tus manos, sino venimos a buscar tu rostro. Que venimos a deleitarnos en tu presencia, no porque necesitemos algo, sino porque hemos reconocido quién eres tú. Él conocía las Sagradas Escrituras desde una temprana edad. Qué hermoso es cuando podemos conocer la palabra de Dios a una temprana edad. Yo fui privilegiado en esta vida de conocer al Señor desde una temprana edad. Muchos de los que me escuchan tal vez no, pero es algo tan hermoso, es algo tan precioso, de que desde niños podamos entender algunas cosas que para algunos les ha tardado años y aún muchas veces no han aprendido. Pero esa verdad es no nada más de conocerla, sino de vivirla. Por muchos años de mi vida yo no la vivía, pero cuando comencé a vivir esa palabra, el Espíritu Santo vivificó esa palabra en mi vida. Él sabía de primera mano que solo la palabra podría darle la sabiduría para la salvación. Y dice Pablo que es mediante la fe en Cristo Jesús. Y eso sigue siendo la verdad. Hoy en el año 2024. La palabra es nuestra fuente para conocer la plenitud de Cristo.
El conocimiento se gana con esfuerzo. La fe viene por el oír de la palabra. Pero tenemos que poner un esfuerzo en conocer las Escrituras, en entender, porque ahí encontramos salvación, encontramos sabiduría del Señor. Muchas veces queremos que el Señor venga a simplemente de alguna manera misteriosa poner la palabra directamente en nuestra mente, y el Señor te dice: aquí te he dado la palabra. ¿Te crees? ¿Tú crees que la palabra del Señor es verdad? ¿Tú crees que la palabra del Señor es perfecta? ¿Tú crees que la palabra de Dios tiene la respuesta para todos? A mí me encanta tener esas experiencias cuando estoy enseñando. A mí tengo una pasión, mis hermanos, por la juventud, por los niños. Me encanta. Los que son maestros de escuela dominical, que han enseñado a niños, conocen esto. Me encanta poder dejar a los niños leer una escritura o guiarlos a leer una escritura y que ellos lo lean y que se abran sus ojos. Wow, no, yo no sabía que eso estaba aquí, que eso es lo que decía Dios. Es algo tremendo cuando entendemos la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Y esto no es exclusivo para una persona, es para todos, todos los que quieran conocer al Señor lo pueden conocer. Ahí está la victoria para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, ahí está la victoria. La palabra tiene que ser esencial en nuestras vidas, mis hermanos. Pídele a Dios en este tiempo que estás en ayuno, que sea su palabra, tu guía. Que cuando tú digas: Señor, dame sabiduría, te recuerdes que ya te la dio en la palabra. Pídele a Dios que te dé revelación cuando lees, que te dé entendimiento. Que este año sea diferente, que haya un crecimiento acelerado en tu vida a través de la palabra. Porque sabemos, mis hermanos, que es palabra de la boca de Dios. Por eso es que Pablo sigue diciendo en el verso 16 y 17, toda la escritura es inspirada. Inspirada quiere decir susurrada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra, la doctrina de la inspiración se refiere, mis hermanos, al proceso en el cual Dios guió perfectamente la composición de las escrituras, guiando a los autores para que escribieran exactamente lo que Él quería que escribieran y sin error. Es increíble cuando podemos estudiar en la teología y podemos estudiar la historia, cómo la Biblia fue escrita a través de más de 1500 años por más de 40 autores, muchos de los cuales nunca se conocieron, sin embargo, se alinearon perfecto a la palabra de Dios. Inspirada. La palabra griega traducida inspirada es literalmente exhalada por Dios. En otras palabras, una respiración de Dios. Nuestro Dios es único, al cual no hemos estado humillando en este tiempo, ayunando. Él es un Dios único, no hay otro Dios. Puede decir el mundo lo que quiera, no hay otro Dios. Solamente existe un Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios, Padre Dios, Espíritu Santo Dios. La Trinidad de Dios se muestra en nuestras vidas. Podemos reconocerlo cuando vemos que el Señor se manifiesta. En el bautismo de Jesucristo podemos ver al Hijo de Dios en el agua. Podemos ver el Espíritu Santo en ese retrato bajar, dice que en forma de una paloma, el Espíritu Santo. Y luego una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La Trinidad de Dios en un retrato perfecto. Es Dios hablando. Es Dios. Vemos, mis hermanos, que no existe nada fuera de esto. No importa lo que diga el mundo. Lee lo que dice Salmos 115. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y de oro, hechas de manos humanas, que les dan forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Oh, no, mis hermanos, nuestro Dios es real.
Muchas veces, mi hermano, en el Antiguo Testamento se usa esa frase, el Señor dice, el Señor dice, el Señor dice. Mis hermanos, el Señor habla, nuestro Dios habla. Me ha hablado a mí muchas veces. Me ha hablado cuando voy a la iglesia y escucho una predicación. Me ha hablado en la semana cuando estoy de rodillas orando y estoy en silencio. Me ha hablado cuando estoy leyendo la escritura. Me ha hablado a través de un hermano. Me ha hablado a través de un niño. Ha hablado a través de situaciones. Dios me habla. Dios me habla. Dios te quiere hablar también. En este año 2004, dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Háblame. Háblame, yo quiero escuchar. Tú has estado hablando tal vez en muchas ocasiones, pero yo no he estado sensible a tu espíritu. Y es en este momento de humillación que nos hacemos sensibles al Espíritu Santo. Él ha obrado sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo. Y nos ha comunicado perfectamente a través de la Escritura. Esa es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo las mismas palabras de Dios, del Dios vivo. Ninguna profecía de la Escritura proviene de la propia interpretación del profeta, dice 2 de Pedro 1:20, porque ninguna profecía jamás vino por voluntad de hombre. En cambio, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces toda la Escritura es útil. Y termina de esta manera Pablo diciendo, es útil para enseñar. Eso quiere decir instruirnos en las verdades que necesitamos saber, enseñarnos, pero también para reprender. Reprendernos cuando estamos haciendo algo que no nos conviene y no le agrada a Dios. Para corregirnos, para mostrarnos cómo regresar al camino que es firme. Dice la palabra del Señor también para instruirnos, entrenarnos en justicia. Para que podamos vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. ¿Por qué debemos usar la Biblia de esta manera? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Y sigue diciendo, para que el hombre de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. Dice en la versión donde leímos, para que el hombre sea perfecto. Aquí no está hablando de una perfección en el sentido de que no cometemos errores, sino aquí la palabra perfección significa madurez. Ser maduros en el Señor, entendiendo a permanecer, a estar firmes, en la palabra del Señor. Maduro, mi hermano, una persona madura es una persona que recibe la palabra con mansedumbre. Una palabra que viene de la voz de Dios, de la boca de Dios, a través de su palabra. Una persona madura que acepta la palabra del Señor no es una persona que si no le gusta lo que dice el hermano, el pastor, y es palabra de Dios, se va a otro lado para que le digan otra cosa. No. Señor, haznos maduros, haznos sensibles a reconocer nuestros errores. Yo también he cometido errores y es la palabra la que me ha corregido. La palabra la que me ha reprendido. La palabra que me ha enseñado. Y esto es lo que me va a hacer completo, maduro y equipado para toda buena obra, para cumplir fielmente la difícil tarea que es muchas veces que tenemos por delante. Pablo sabía que le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, lo único que necesitas es la palabra infalible de Dios. Todo lo que necesitas para hacer lo que Dios quiere que hagas, ya está ahí. Está en la palabra. Meditemos en esto, mis hermanos. El Señor nos ha dado su palabra como un tesoro tan grande. Y esto será nuestra victoria en este año. Mis hermanos, Dios me los bendiga este día, que tengan un día muy bendecido. Si el Señor nos permite vida, el día de mañana, día 18, estaremos una vez más compartiendo
mis hermanos, esta palabra. Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.